Bienvenidos a la Iglesia La Voz, Dios les bendiga. Nuestra oración es de que cada prédica que escuchen por medio de este medio sea de bendición para sus vidas. No se olvide seguirnos en nuestras plataformas digitales que van a aparecer en su pantalla, YouTube, Instagram, Facebook. Esperamos verlos pronto y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Podemos ponernos de pie. Me da mucho gusto verlos esta mañana. Todos se despertaron con intenciones de venir a la iglesia a aprender algo, a recibir algo para nuestros corazones. Así que felicidades a todos los que están aquí y los que están en línea que no nos pueden acompañar. Pero vamos a empezar con una oración para que Dios nos guíe esta mañana, para que guíe a los maestros de la dominical y para que abra los corazones de los niños, para que ellos también puedan recibir y guardarlo en su corazón. Amén. Señor, gracias, Padre, por esta mañana de nuevo. Gracias porque pusiste en nuestros hermanos ese sentir de venir a la iglesia, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque nos prestas otro día de vida. Gracias por tu perdón, Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Te pido que esta mañana nos hables, que esta mañana tengas una palabra fresca para nuestros corazones, tanto a los adultos y a los niños, Padre, porque tú sabes que los niños te pertenecen a ti. Te agradecemos, Señor, agradecemos por la vida de nuestros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y así ya los niños pueden pasar a sus clases y los adultos se quedan aquí para aprender y participar. Ok, ya muchos estuvieron aquí la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada empezamos una nueva unidad hablando sobre el Evangelio de Marcos, con el propósito de ver la autoridad de Jesús manifestada en el libro de Marcos, ¿verdad? Así que la clase pasada leímos Marcos 1 y estudiamos bien el contexto, estudiamos bien la vida de Jesús. Perdón, y también les quiero recordar
que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que venir con un corazón abierto para que Dios nos enseñe cuál es el propósito de cada acción que Jesús tomó en su vida. Porque recordemos que la vida de Jesús simplemente es un modelo para que nosotros la sigamos. Es el modelo perfecto que nosotros debemos de seguir. Así que mientras que seguimos estudiando este libro de Marcos, me gustaría mucho que por favor tomaran todo lo que hace Jesús, sus respuestas, su carácter, todo, como un modelo hacia nuestras vidas. Y si ustedes se encuentran durante este estudio con cosas que tal vez nosotros no practicamos, estás en el momento perfecto para cambiarlo. Amén. Así que con esa disposición vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos a enfocarnos en esta clase, cómo Jesús se enfrenta a los líderes religiosos, porque habían líderes religiosos en los tiempos de Jesús, y vamos a ver esas confrontaciones que tuvieron ellos contra Jesús. Vamos a ver cómo reaccionó, qué es lo que dijo, qué es su main point, lo primerizo que él quiere enseñarle a su pueblo, a su iglesia, ¿no? Y el versículo clave es: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y espero que al final de la clase puedan entender bien el significado de este versículo. Amén. Ok, y tengo algo diferente para ustedes. Es un video que habla de este enfrentamiento que tuvo Jesús con los líderes, porque en los evangelios vemos que Jesús enfrentó más oposición de parte de los líderes religiosos que de parte por los que ni siquiera era parte de la comunidad judía. O sea, hubo más oposición de esos líderes religiosos que la demás gente, ¿no? Y se me hace como que irónico, ¿no? Según los líderes estaban esperando al Mesías con tanta ansiedad, pero se negaron a reconocerlo y aceptarlo, porque Jesús constantemente desafiaba esas tradiciones que ellos habían puesto, o sea, tradiciones del hombre. Y vamos a ver este video de introducción que nos va a explicar un poco acerca de ello. ¿Alguna vez has notado que el conflicto familiar es del peor tipo? Cuando las madres y los padres discuten, o padres de hijos, o hermanos y hermanas, los sentimientos son más intensos que cuando discuten vecinos o compañeros de trabajo. Quiero que tengas en cuenta esa dinámica emocional del conflicto familiar mientras estudiamos Marcos 2. Ayuda a explicar la intensidad de los conflictos entre Jesús y los fariseos sobre los que leemos en ese capítulo. Espera un momento, puedo oírte decir. Jesús y los fariseos no eran familia, eran enemigos. Eso es cierto que Jesús y los fariseos tuvieron su parte de desacuerdos. Marcos 2 destaca solo algunos de ellos. Pero también es cierto que en el primer siglo, Jesús y los fariseos tenían más en común teológicamente que con cualquier otro grupo de judíos en ese periodo. Esa semejanza creó una especie de parentesco. Este parentesco teológico explica por qué Jesús dijo: los maestros de la ley y los fariseos se sientan en el asiento de Moisés, así que debes tener cuidado de hacer todo lo que te digan, pero no hagas lo que hacen, porque no practican lo que predican. El problema de Jesús con los fariseos era su hipocresía. El parentesco entre Jesús y los fariseos también explica por qué los fariseos notables como Nicodemo y José de Arimatea reverenciaban a Jesús como maestro y se encargaron de enterrar su cuerpo después de su crucifixión. Del mismo modo, explica la presencia de fariseos que siguieron a Jesús después de su resurrección en la iglesia de Jerusalén. Incluso explica por qué algunos fariseos se levantaron en defensa de los primeros cristianos, como en Hechos 5, cuando los apóstoles fueron procesados ante el Sanedrín por predicar el evangelio. Gamaliel, un conocido fariseo y maestro de Pablo, salió en su defensa y dijo: dejen en paz a esos hombres, déjenlos ir. La razón del parecido familiar entre Jesús y los fariseos fue su deseo común de mantener el pacto de Israel con Dios frente a las tentaciones de abandonarlo. Los fariseos surgieron a fines del siglo II a.C. como respuesta
al helenismo, el intento de ciertos griegos de imponer un estilo de vida griego a todas las culturas bajo su control. El helenismo requería que los judíos cambiaran casi todos los aspectos de sus vidas. Prohibía la circuncisión, una dieta kosher, la adoración al único Dios verdadero, la observancia de las fiestas religiosas judías y demás. Esto llevó a disputas entre los judíos sobre lo que significaba ser auténticamente judío. Los fariseos creían que toda la nación, no solo sus sacerdotes, deberían consagrarse a Dios. Creían que toda la nación debía obedecer la ley de Dios, el pacto que Dios hizo en el Sinaí. Con el fin de asegurarse de que las personas obedecieran la ley de Dios, comenzaron a desarrollar un cerco de protección alrededor de la ley para asegurarse de que las personas no transgredieran la ley sin darse cuenta. Eso se convirtió en setos de protección alrededor de ese seto de protección. Esto es lo que Jesús se refirió como tradiciones humanas. Jesús no tuvo problemas para observar la ley. De hecho, en el Sermón del Monte declaró: "No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirlos, sino para cumplirlos". Pero cuando las tradiciones humanas de los fariseos se interpusieron en el camino de la letra o intención real de la ley, Jesús dio a conocer sus desacuerdos con los fariseos. Por ejemplo, en Marcos 2, la tradición de los fariseos prohibía el compañerismo en la mesa con personas inmundas, como los pecadores y los recaudadores de impuestos. Jesús, por otro lado, declaró que el propósito final de la autorrevelación de Dios era redentora, diciendo: "No he venido a llamar a justos, sino a pecadores". Y aunque el ayuno regular era parte de la tradición de los fariseos, los discípulos de Jesús no ayunaron cuando estaba con ellos. ¿Por qué? Porque las personas en una fiesta de bodas no ayunan, y Jesús es el novio. Pero llegará el momento en que se les quitará el novio, dijo Jesús, y ese día ayunarán. Tenga en cuenta que los desacuerdos no se refieren a si la gente debe o no mantener el pacto con Dios y obedecer su ley. Les preocupa cómo la gente aguarda la ley. Los fariseos cultivaron tradiciones como setos de protección para evitar ser tentados a desobedecer la ley de Dios. Pero Jesús cortó esos setos para recordar al pueblo el propósito redentor de Dios y que la ley era para el florecimiento de la humanidad. Además de estar en desacuerdo sobre la tradición, Jesús y los fariseos también estaban en desacuerdo sobre quién era Él, su identidad. Al comienzo de Marcos 2, Jesús perdona los pecados de un hombre paralizado, y los fariseos se ofenden por eso. Entonces Jesús sana al hombre para demostrar que si Él tiene el poder de sanar, Él también tiene el poder de perdonar. En otras palabras, Él es el Señor. Independientemente de las semejanzas entre Jesús y los fariseos, estos dos problemas, las tradiciones humanas y la identidad de Jesús, fueron la fuente de conflicto entre ellos. Con esos antecedentes sobre Jesús y los fariseos en mente, su maestro ahora los guiará a través de un estudio detallado de Marcos 2. Okay. Bueno, una breve introducción de lo que vamos a aprender esta clase y vamos a ver cómo ese conflicto entre los religiosos y Jesús se desarrolla. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a continuar, es una continuación de la clase pasada y empezamos ahora con el capítulo 2. Y para darles un poquito de la historia de lo que está pasando aquí Jesús está en Capernaum, otra vez. O sea, la clase pasada vimos que fue a Capernaum y se acuerdan que vimos cómo liberó a un hombre poseído de un demonio y también cómo sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y bueno, algo que les quiero dejar saber que es muy importante entender dónde se encuentra Jesús en su popularidad. Porque aquí en esta escena su popularidad se convirtió en un impedimento para moverse libremente para predicar, ¿ok? Así que cuando leamos esto hay que tener eso en consideración, cómo ya la cosa se está agrandando un poco y por eso leemos que Jesús les dice, ok, no le digas a nadie, simplemente porque Él necesita moverse libremente para poder predicar. Ok, y entonces aquí en Marcos 2, del 1 al 7, Jesús estaba rodeado de mucha gente en casa, ok, pero esa situación no desanimó a 4 amigos de un paralítico
porque ellos subieron a la parte más alta de la casa, hicieron un hoyo en el techo para bajar a su amigo, para que Jesús lo sanara, bajarlo hacia Jesús, ¿no? Y algo muy, muy, muy interesante es que la mayoría de los eruditas dicen que Jesús estaba en su propia casa. O sea que los 4 hombres hicieron un hoyo en su propia casa. Y esto es interesante, puede ser un fact, algo, o sea, lo que sea, pero a mí me llama mucho la atención cómo responde él hacia eso, porque imagínense, vamos a decir que tenemos una conferencia que en esta iglesia, que la iglesia está súper llena, y luego vienen unos señores y empiezan a subirse al techo y con unos martillos a hacer un hoyo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Los sugieres van a decir, no, llamen a la policía, ¿qué están haciendo? Esta es nuestra iglesia, ¿qué están haciendo? Me va a costar mucho dinero arreglarla. Pero veamos y observemos cómo reacciona Jesús. Él reacciona con compasión. Necesitamos ver estas reacciones de Jesús y aplicarlas a nuestras vidas y aprender de ellas. Así que como les dije esta mañana, si nosotros encontramos que el carácter de Jesús no lo tenemos en nuestros corazones, estamos en un momento perfecto para cambiarlo, ¿ok? Y bueno, en ese momento cuando bajó el paralítico, Jesús reconoció la fe del hombre y de sus amigos y dijo lo siguiente. Vamos a leer Marcos 2, el versículo 5 al 7. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ok? Y notemos el versículo 5, donde dice Jesús, al ver la fe de ellos, básicamente le dijo que sus pecados fueron perdonados. Y nosotros sabemos que Jesús sanó a muchas personas con enfermedades durante su ministerio, pero este versículo siento que deja claro que a través de su perdón, la necesidad principal de una persona es la relación con Dios, no la sanidad. O sea, lo más importante para una persona es el corazón y la relación con Dios, y la enfermedad queda al lado. Y siento que en estos tiempos eso es algo muy importante, porque no les voy a mentir, yo también caí en ese, como que en ese modo de estar siempre freaked out sobre la enfermedad. Pero sí, aquí lo que me está diciendo es que lo primordial, lo más importante es el corazón, la salvación, el perdón de pecados fuera de la enfermedad. Así que yo puedo estar enferma, mis hijos pueden estar enfermos, mi familia puede estar enfermos, pero si tienen su corazón correcto ante Dios, eso es lo más importante, amén. Y nosotros tenemos que darle saber esto a la gente, y con esto no estoy diciendo que no es bueno cuidarse, porque nos cuidamos, nos lavamos las manos antes de comer, ¿verdad? Para evitar gérmenes, no comemos comida echada a perder porque sabemos que tiene bacteria. O sea, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer porque también somos responsables de nuestro cuerpo, pero lo primordial, lo más importante es el estado de nuestro corazón y no la enfermedad o lo que puede traer la enfermedad. Así que ese es un ejemplo perfecto en estos tiempos. ¿Ok? Y bueno, ok. Entonces, en caso de una persona enferma, ¿qué es lo más importante? Su relación con Dios, amén. Y bueno, aquí también vemos que los maestros de la ley de Moisés consideraron que era una blasfemia, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué. Pero tengo una pregunta para ustedes. Jesús perdonó los pecados del hombre antes de sanar su cuerpo. ¿Por qué es necesario prestar mucha atención a nuestra salud espiritual? ¿Por qué? Creo que lo acabo de repasar. A ver, ¿quién? Uriel, ¿por qué crees que es importante nuestra salud espiritual más que nuestra salud física? Porque la salvación es lo más importante. Amén. Amén. Porque la salvación es muy importante. Así que nosotros podemos estar súper sanos, muy fit, pero nuestro corazón si está echado a perder, ¿de qué sirve?
no sirve para nada. Amén. Así que es importante. ¿Ok? Vamos a seguir con el siguiente punto, que es la sanidad espiritual y física. Vamos a ver cómo Jesús demostró eso, ¿ok? Y la clase pasada les hablé del concepto de cómo nosotros vemos muchas palabras de acción en el libro de Marcos, o sea, como que inmediatamente, sanó, restored. Vemos esto y nuevamente vemos eso aquí, vemos una acción, ¿no? Vemos una demostración y esto es lo que vamos a ver acá. Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien me puede leer del 10 al 12? Y ya lo tengo aquí en la pantalla para que sea más fácil para ustedes. Si no pueden abrir sus Biblias, no hay problema. Marcos 2, del 10 al 12. Amén. Entonces vemos aquí claramente que cuando Jesús declaró el perdón, se molestaron los religiosos, ¿verdad? Se enojaron. Entonces Jesús tomó la realidad y dio a ver su autoridad al sanar al hombre también. Es lo que estamos viendo aquí. Y siento que a veces nos sorprendemos como que, ay, ¿por qué se enojaron? Simplemente lo perdonó. Pero si nosotros realmente entendemos el significado del perdón, porque el perdón es lo más poderoso en el mundo. Es algo tan costoso que a veces nosotros como humanos preferimos conformarnos con otras cosas que por el perdón, porque es algo muy grande, es algo muy costoso. Y Jesús pagó el precio completo, o sea, Él ofrece nada más que lo mejor. Y siento que nosotros, la iglesia, tiene que ser para el mundo lo que Él fue para Israel, especialmente en esta situación. Y quiero que se pregunten, que sean honestos con ustedes mismos. ¿Nosotros somos para el mundo lo que Él fue para Israel en ese momento? ¿Es lo que nosotros estamos haciendo y enseñando y viviendo con nuestra vida? ¿Estamos siendo realmente como Jesús fue en esos tiempos? Porque el verdadero perdón es muy costoso. No es simplemente una cuestión de decir, ok, me hiciste algo contra mí, está bien, no te preocupes. No, sino es una postura de amor, es algo que decide poner un stop, un alto a la corrupción y lo cambia al propósito de Dios. Eso es lo que es el perdón. Ponerle un alto a la corrupción, al pecado, a las heridas y cambiar esa situación para el propósito de Dios. Amén. La eliminación de la ofensa, para que permitir que la corrupción no tenga la última palabra. Eso es lo que es el perdón. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar al mundo. El perdón de pecados, porque hay mucha gente que no se siente worthy, que no se siente lo suficientemente para vivir y tener una relación con Cristo. Pero si nosotros enseñamos ese concepto, que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados, eso cambia todo, debe de cambiar la vida de todos, amén. Ok, seguimos con Marcos 2, ahora vamos a leer del 15 al 17. Yo sé que es mucha lectura, pero es bueno para ustedes. Ok, vamos a leer. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok. Parte de poder entender todo el concepto que está aquí, poder entender la grandeza de esto, nosotros tenemos que meternos al primer siglo, ¿no? A la temporada de donde esto sucedió. Y no sé si ustedes encuentran algo extraño en esa palabra, en pecadores, ¿no? En cómo se manejó.
porque pecadores es una etiqueta fácil para aquellos que no siguen los requisitos religiosos de la ley. O sea, es una etiqueta que se le puede poner a una persona que simplemente no está viviendo con los requisitos de la ley. O sea, los pecadores eran transgresores intencionales, o sea, gente que decide, ¿no? Gente para la cual no había perdón en esos tiempos, simplemente porque ellos deciden vivir en pecado. Y algo que quiero que noten, porque si vemos que menciona ahí recaudadores de impuestos, porque los recaudadores de impuestos eran judíos que cobraban impuestos a otros judíos, pero para el imperio romano. Así que eso básicamente creó una separación entre ellos, como una traición, como estás traicionando a lo que nosotros somos para el imperio romano, ¿no? Básicamente así se ganaban la vida, guardando una cantidad adicional, y ya se consideraban traidores que se hicieron ricos cobrándole a otros judíos. ¿Ok? Y tengo una pregunta para ustedes. Con esto en mente de cómo hablan sobre los pecadores, ¿no deberían los religiosos mirar a los pecadores con ojos misericordiosos o mirarlos con ojos así de tratar de convertirlos a lo que es Jesús? O sea, no condenarlos con ojos de juicio. Vamos a pensar, ¿quién eran estas personas? ¿Quién realmente eran los pecadores en esos tiempos? ¿Cómo ellos encajaron en la sociedad de esos tiempos? Y para eso les quiero explicar algo. Los sociólogos asignan a personas a clase alta, clase media y clase baja en esos tiempos, ¿ok? Les voy a explicar más o menos qué tipo de gente vivían en esos grupos que se consideraba clase alta, media y baja. La clase alta era la gente muy rica, como las familias aristocráticas, o como sumos sacerdotes, o la nobleza rica que poseía mayor de la tierra. Eso se consideraba la clase alta. La clase media eran los comerciantes, los pescadores, los fariseos, los escribas, carpinteros como Jesús, así que Jesús estaría en la clase media. Y luego hasta el final es la clase baja. Y escuchen de qué consiste la clase baja. La mayoría de la gente en Palestina pertenecía a esta clase, ¿ok? Personas como huérfanos, viudas, ciegos, enfermos mentales, personas con discapacidades físicas, y también incluso en este grupo pertenecían a los recaudadores de impuestos, no porque si tenían dinero o no, simplemente por esa traición. Ellos ya se consideraban traidores y ya se consideraban clase baja, ¿no? Y también en este grupo pudieron haber prostitutas, o sea, gente que peca deliberadamente, o gente que fue expulsada de la comunidad judía por haber pecado deliberadamente. Esa es la gente que pertenecía a esa clase baja. Ok, y con esa gente de la clase baja Jesús cenó, ok, y por eso esto es tan grande, me parece tan grande, porque Jesús parece haberlos aceptados como eran y estaba cenando él liberadamente con ellos, sin necesidad de que primero limpiaran su vida, sin necesidad de decirles, ¿saben qué? Ustedes primero arrepiéntanse, cambien su vida y ya después me junto con ustedes, ya después ceno con ustedes. No, hizo lo opuesto, se sentó con ellos sin exigirles eso, y no lo tomen a mal, ¿ok? O sea, obvio que Jesús tenía un mensaje en mente para estas personas. O sea, su mensaje no era endereza tu vida y guarda la ley. No, lo que vemos aquí es que su mensaje es el reino de Dios a ustedes también les pertenece. Ustedes también están incluidos. O sea, si vemos la compasión de Jesús, si vemos ese amor que tiene, eso es lo que cambia a las personas, porque uno puede gritar, arrepiéntete, cambia tu vida, pero uno realmente puede enseñar la compasión de Jesús, uno realmente puede enseñar el amor. Yo
puedo ser la persona más horrible en la tierra. Si alguien viene y me grita, arrepiéntete, estás en mal. Y si tengo otra persona que me enseña realmente el amor y la compasión, me voy más a arrepentirme con esa persona porque me está enseñando una realidad. Y eso es lo que vemos aquí, una realidad, ¿no? O sea, al comer con ellos les extendía el reino de Dios a ellos también. Y cuando leemos esto, o sea, nosotros tendemos a decir, ok, los fariseos, una gente tan mala, I mean, come on, solo está comiendo con ellos. Pero pónganse a pensar en esto, si esta situación hubiera pasado con nosotros en este momento, es como si Jesús viniera y se hubiera sentado a comer con la gente de LGBTQ, sentado a comer con las prostitutas, sentado a comer con los encarcelados. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Él fuera constantemente a sus cenas y no viniera a las nuestras? Esta palabra es tan poderosa, hermanos, tan poderosa que cada vez que yo lo analizo, como que me hace la piel chinita, porque si entendemos este concepto, nos debe de agrandar nuestro amor hacia los demás, debe de agrandar ese deseo de enseñar ese amor hacia los demás, amén. Así que nosotros como cristianos, y a veces me da mucha tristeza que los cristianos a veces dicen, ok, no, esta persona es así, no me voy a juntar con ella porque es así. Pero si realmente agarramos lo que nos está enseñando Jesús y lo aplicamos, nosotros deberíamos estar ganando esas almas continuamente, amén. Así que si ustedes tienen eso en la mente, que no me junto con este grupo de personas porque viven en pecado, no me junto con esta familia porque vive en pecado, no, tenemos que cambiar. Obvio, si nosotros vamos con el propósito de simplemente divertirnos o simplemente, no sé, pasar tiempo diferente de lo que nosotros usualmente pasamos, ese no es. Tomemos el propósito por el cual Jesús fue a sentarse con ellos y nosotros lo apliquemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los pecadores que nosotros a veces tendemos a empujar atrás. No más, hermanos, no más. Es tiempo de cambiar esas ideologías erróneas que la verdad no sé por qué a veces los cristianos se adueñan mucho de eso. A veces vemos, por ejemplo, a la gente LGBTQ. Los vemos y como que nos alejamos de ellos, pero ¿por qué no acercarnos a ellos a enseñar el amor y la bondad? ¿Por qué no acercarnos a ellos y hacer una realidad de lo que es Jesús? No simplemente gritarlo, no simplemente decirlo, sino hacerlo una realidad. Amén. Ok, una pregunta. Jesús dedicó tiempo a los rechazados porque los consideraba justos. ¿Cómo pueden los cristianos hoy reflejar la apertura y el amor de Dios? A ver, ideas. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? A ver, Cami. Por ejemplo, o sea, yo pensando en el trabajo, o sea, ahorita es muy difícil, o sea, y más con esto de distanciamiento social y pues que cada maestro esté en su salón, o sea, en el lugar donde trabajo, o sea, hay mucho tipo de personas con distintas creencias, con distintas maneras de vivir, o sea, tal vez viven en el pecado deliberadamente, o sea, pero si yo me mantengo en mi salón todo el tiempo y no salgo y hago una conexión con ellos para aprovechar una oportunidad para hablar sobre las verdades y también demostrar lo que es Jesús, o sea, entonces, o sea, ¿de qué me sirve saber todo lo que sé? O sea, si no voy y pues salgo y me salgo de mi salón y almuerzo con mis compañeros de trabajo o sea, y eso, o sea, predicar la palabra y no solo eso, sino, o sea, cuando haya necesidad en cualquiera de ellos, o sea, yo demostrar, o sea, que estoy ahí para ellos, que realmente les amo, o sea, es eso, o sea, de esa manera lo puedo hacer. Crear una relación con ellos para así poder demostrar la autoridad que Cristo nos ha dado, demostrar ese amor y esa compasión que Cristo nos ha dado. Amén. Jesús nos enseñó que siempre es el momento adecuado para mostrar amor y compasión.
¿Qué cosas le impiden que brinde asistencia práctica a quienes los rodean? Yo tengo unas ideas. A veces el simplemente decir, ay no, ¿qué tal si lo ofendo? O ay no, ¿qué tal si hago el ridículo? ¿Qué tal si se ríe de mí? ¿O qué tal si es ateo? No, eso es simplemente como que una reja que nos encierra y que no nos deja fluir, que no nos deja demostrar ese amor y compasión hacia los demás, ¿no? A compartir la palabra. Pero Jesús nos enseñó que siempre es el momento adecuado para mostrar ese amor y compasión a todos. Amén. Ok. Bueno, seguimos. Vamos a ver cómo responde Jesús otra vez a todos estos ataques de los religiosos. Ok. Bueno, en esta sección de la palabra, aquí Jesús es enfrentado por los religiosos, ¿no? Porque hay una gente que se enfrenta y que le hace una pregunta. O sea, ellos observan que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y luego observan que los discípulos de Jesús no estaban ayudando. Así que se acerca a él y les pregunta, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? ¿Ok? Y vamos a ver cómo responde Jesús y qué podemos sacar de esto. A ver, Gaby, ¿me puedes leer del 19 al 22? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Ok, lo que vemos aquí simplemente es que el ministerio de Jesús no está encajando muy bien en las formas de pensar de los galileos del primer siglo. O sea, estamos viendo un choque entre el ministerio de Jesús, entre la realidad y el pensamiento religioso de los galileos del primer siglo. O sea, básicamente necesitan pensar diferente, necesitan pensar más grande, más allá. O sea, conseguir odres nuevos para el nuevo vino que Jesús tenía que ofrecer. Y la mayoría de la gente está amenazada por ese tipo de desafío. O sea, si te pones a pensar, a veces hay mucha gente religiosa que tal vez dicen, ok, una guitarra eléctrica, eso es mucho. Unos tambores, eso es mucho, ¿no? Simplemente porque estamos viendo lo que está pasando aquí, que necesitan conseguir odres nuevos para el nuevo vino que Jesús tenía que ofrecer. O sea, dejar todas sus religiosidades, dejar todos sus pensamientos encerrados, desecharlo y así poder recibir lo nuevo que Jesús tenía que ofrecer, ¿ok? Así que si nos encontramos nosotros con este desafío, hay que leer la palabra y ver cómo es que Jesús respondió a ese desafío. Amén. O sea, aquí estamos viendo un tiempo para esperar las cosas grandes de Dios y empezar a trabajar. Eso es lo que tenían que haber hecho y lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, ¿no? Y también sobre el ayuno. Aquí lo que está explicando Jesús es que debemos de unirnos a la fiesta, ¿no? No quejarse porque el vino nuevo amenaza con reventar nuestras botellas viejas, no, sino unirnos a la fiesta y aprovechar y sacar todo lo que nosotros podamos y no estarnos quejando con que nuestras botellas viejas, nuestros pensamientos viejos, no. Y una buena parte de la sabiduría cristiana cotidiana consiste en separar lo nuevo de lo viejo, y eso es lo que me encanta, ¿no? Nosotros ya tenemos esa mentalidad de separar lo viejo, los pensamientos viejos, la vida vieja, a lo nuevo, lo fresco, lo rico que Jesús ofrece. Eso es algo muy, muy bueno de asegurarnos que estamos aplicando, que estamos viviendo esta verdad. Amén.
Ok, ahora vamos a ver cómo se enfrenta contra el tema del día del reposo. ¿Ok? Y en la palabra que ahorita vamos a leer hay una frase que es el Señor del día de reposo. ¿Ok? Y eso se encuentra también en Mateo 12:8, en Marcos 2:28 y en Lucas 6:5. ¿Ok? Y en esos tres casos Jesús se refiere a sí mismo como el Señor del día de reposo. ¿Ok? O como Marcos lo registra, y ahorita lo vamos a leer, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. ¿Ok? Así que en estos versículos Jesús está proclamando que Él es aquel que tiene autoridad incluso sobre las reglas y regulaciones del día de reposo. ¿Ok? Vamos a leer para profundizar un poquito más. Marcos 2 del 23 al 28. A ver si alguien más me puede ayudar a leer esto. Marcos 2, 23 al versículo 28. Al 28. Ok, entonces vemos que Jesús estaba proclamando al mundo, especialmente los fariseos legalistas más que nada, que Él era más grande que la ley porque como Dios en carne, Él es el autor de esas leyes, ¿no? Y incluso pone el ejemplo de David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y ya puso ese ejemplo. O sea, como creador, Cristo era el Señor original del reposo, ¿no? El creador del reposo, ¿no? Y siento que en estos tiempos los fariseos habían puesto como que un sistema muy complejo y muy confuso a las leyes sabáticas, que era hasta opresivo y muy legalista. Y esto es un buen ejemplo del video de introducción que vimos esa foto donde está como que el jardín y hay un circulito y luego hay otro circulito y luego otro circulito. O sea, vemos que la gente legalista está agregando más circulitos para proteger una ley pura, una ley que es más para ayudar que para poner reglas y hacer opresivo, ¿no? Y a veces en nuestros días nosotros observamos eso, o sea, gente tratando de proteger cierta, no ley, cierta conocimiento que implementa reglas y reglas, y así es como uno se hace religioso, siguiendo esas reglas y olvidando el verdadero propósito de lo que manda Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y esto nos enseña mucho que eso no está bien, O sea, Dios puso el día de reposo como un día de adoración, como un día de descanso. Y en nuestras vidas, usando este ejemplo de trabajo, vivimos una vida súper ocupada todo el día que nos olvidamos de lo que es Cristo, que nos olvidamos de adorar, de agradecer, de descansar y a veces, muchas veces hasta terminamos enfermos por eso. Pero si observamos este ejemplo, o sea, hay muchos ejemplos, es algo que fue hecho para nosotros y nosotros no fuimos hechos para eso. ¿Okay? Eso es lo que vemos aquí. Los religiosos quieren como que oponer las reglas para que nosotros para que nosotros, o sea, sigamos todo algo tan opresivo y algo tan legalista, pero no es así. No es así, no hay que llegar a ese punto, hermanos, ¿ok? Por favor. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque en cuanto nosotros nos queramos salir, nos vuelve a meter. Y si no vivimos una vida con el Espíritu Santo dentro de nosotros, es más fácil que nosotros caigamos bajo la autoridad de la gente que pone reglas que no deben de estar ahí
y caer ciegamente a ese ciclo de vida de cristianismo. Pero por eso es muy importante el Espíritu Santo para poder distinguir, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito más del día de reposo. Ahora vamos a pasar a Marcos 3, del 4 al 6, y lo voy a leer. Marcos 3, 4 al 6. Dice, luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Ok, antes de esto Jesús aquí se encontró con un hombre necesitado de sanidad en la sinagoga, ¿no? Y los fariseos ahí estaban de chismosos, no para ver si el hombre por finalmente podría ser sanado o no, simplemente para ver si Jesús trabajaba o hacía un trabajo en el día de sábado, ¿no? Así que simplemente estaba buscando que lo hiciera de una manera que violara la tradición que ellos tenían, porque tenían una regla que decía, ok, si no puedes ayudar a una persona si la persona no está a punto de morirse, ok, esa es la regla que ellos pusieron, ¿no? Así que por eso aquí vemos los fariseos como que muy chismositos viendo a ver qué es lo que hace Jesús. Y con el fin de dar una enseñanza, Jesús dijo esto es lo que acabamos de leer, ¿no? Con el fin de dar la enseñanza. Ok. Entonces vemos que los fariseos y los herodianos eran personas que no se llevaban en lo regular, pero aquí en la última parte vemos como hasta ellos se unieron para planear, hacer un plan para matar a Jesús. O sea, esa es la oposición a la cual Jesús se enfrentaba en esos tiempos. Dos grupos de personas uniéndose para matar a Jesús. Esa es la oposición, profundamente oposición que Jesús estaba enfrentando. Y como les dije, el sábado está relacionado con la bondad, ¿no? Con el descanso. Tiene que ver con la vida al más alto nivel de gratitud hacia Dios. O sea, adoración hacia Dios. Un día dedicado a la adoración. Y aquí vemos gente que malinterpreta los mandamientos de Dios y que recurre a la aplicación de la ley en vez de la sabiduría y lo que es la vida, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, porque tenemos que entender que todos los mandamientos de Dios hablan de realidades y no son simplemente palabras que nosotros debemos de tomar que dominan nuestra vida sin explicación o que no podemos preguntar. No, todos los mandamientos de Dios hablan de ciertas realidades, ¿ok? Y Dios quiere que nosotros obtengamos sabiduría por medio del Espíritu Santo y comprensión hacia esos mandamientos, ¿no? Y esta es la única forma que Dios puede tener una relación, una devoción genuina entre Él y nosotros. O sea, si no, simplemente seríamos unos soldaditos que seguimos reglas sin comprensión ni explicación. No, pero Dios quiere que nosotros con sabiduría entendamos esos mandamientos para que Él así pueda tener una cierta devoción, un cierto enlace entre nosotros, ¿no? Y con eso en mente, ¿cómo podemos convertir el sábado en un día de adoración en medio del caos en el mundo? ¿Ok? Pero sin hacerlo así como los legalistas lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Debemos de poner una pausa en nuestra vida tan ocupada para tomar un día, enjoy it, aprovecharlo a lo máximo, dar adoración hacia Dios, agradecimiento hacia Dios. Y yo sé que es muy difícil porque hay mucha necesidad económica, yo sé. Pero las reglas son puestas no simplemente para que sean seguidas, sino tenemos que entender, Dios sabe que nosotros como humanos necesitamos descanso. No les puedo decir cuántas veces yo he llorado en mi carro porque estoy tan estresada, porque estoy tan cargada. Y siento que si yo hubiera seguido esto que dice la palabra, tomarme un día para
no trabajar para adorar a Dios, para vivir ese día en Dios, o sea, en su presencia, eso hubiera evitado tanto estrés que causa en mi alma, en mi cuerpo, porque el estrés también se transforma en enfermedades. O sea, si nosotros tomamos estos mandamientos y las tomamos como realidades que Dios tiene y las comprendemos, nosotros nos podemos evitar muchas cosas negativas, pero también tenemos que tener cuidado porque no debemos de ser tan legalistas como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Ok, y otra pregunta para ustedes, para la iglesia de hoy. ¿Hay formas en las que la iglesia de hoy puede quedar tan cargada por su compromiso? Escuchen, con lo que parecen reglas necesarias, que no logra ver la obra de sanación y restauración de Dios abriéndose paso. O sea, nosotros podemos caer en tanta carga de un compromiso o tanta carga de unas reglas que a veces podemos quedar cegados de no ver la obra de restauración de Dios. Claro que sí, y tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en ese ciclo, podemos ser cegados por tanto compromiso, tantas reglas, si se pueden decir, tanta rutina, que nosotros podemos quedar cegados de la restauración de Dios, de la sanación, de lo que es la comunión con Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y con esto en mente, espero que ustedes hayan podido sacar cómo es realmente que nosotros tenemos que tomar las acciones de Jesús y aplicarlas a nuestras vidas desde lo más mínimo hasta lo más grande. Porque yo les puedo ser honesto, yo pude haber leído todos estos capítulos en casa y no haber sacado nada de esto. ¿Por qué? Porque simplemente lo leo como una historia, como que ok, pasó esto, pero si vemos la vida de Jesús como un modelo a seguir, si analizamos cómo reacciona, si analizamos su respuesta, nosotros ya vamos a poder extraer todo lo que Jesús tiene para nuestras vidas y así nosotros poder compartirlo a los demás. Amén. Y ahora les voy a dar 3 retos para que ustedes lo hagan. Y hermanos, les dije esto creo que en la clase pasada o no me acuerdo cuándo, pero lo voy a decir otra vez. Ya no es tiempo de domingueros, no es tiempo de solo los domingos estar presentes en la presencia de Dios. No es tiempo de quedarnos sentados en casa simplemente porque, estamos cansados. No es tiempo de no tener una relación íntima con Dios, no, porque les voy a decir, eso no va a ser suficiente para nosotros poder pasar por todo lo que nos ha de venir. Y esto no los quiero asustar. La Biblia dice que el regreso de Dios es como un parto, ¿no? Lo dije en otra ocasión, cuando yo di a luz, o sea, son contracciones y al principio como que, ok, ahí viene una y como si nada, ¿no? Pero esas contracciones van creciendo en dolor, van aumentando en tiempo, cuánto tiempo tengo de descanso durante esas contracciones y ya cuando yo estoy a punto de llegar al final, o sea, de dar a luz, yo sé porque el dolor es más intenso, ya ni puedo hablar, ni puedo respirar, ya no tengo ni tiempo para descansar porque el tiempo se convirtió de contracciones cada 20 minutos a contracciones cada 2 minutos. O sea, uno sabe cuando la intensidad está ya tan fuerte que ya sabes cuándo vas a dar a luz. Y lo mismo es con la venida de Cristo. Nosotros ya no estamos experimentando contracciones cada 20 minutos. Nosotros ya los estamos experimentando ya más frecuentes y más fuertes van a venir y más frecuente que no vamos a tener ni tiempo de respirar ni de descansar. Así que ahorita es el momento de ir entrenando nuestra fe, de ir entrenando nuestro corazón, de ir entrenando lo que nosotros tenemos como relación con Dios, porque lo que estamos viviendo no va a ser suficiente para enfrentar el final. I'm sorry, but it's not. No lo va a hacer. Así que necesitamos ponernos las pilas. Necesitamos una relación íntima con Dios. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos entender, tomar el ejemplo que tiene la palabra para nosotros para poder aplicarla.
Ok, hermanos, por favor, pónganse las pilas. Yo también me las tengo que poner, porque esto de la cuarentena como que sirvió para abrir nuestros ojos. Qué tan faltos estamos, qué tan en mala condición estamos. Es como si yo ahorita, mañana me pongo a correr un maratón no sé, de 10 millas. Yo sé que no la voy a hacer. Asimismo, es como me abrió los ojos el Espíritu Santo y me dijo, Tania, no estás lista. You're not ready, no estás lista, tienes que ponerte las pilas, trabajar en tu fe, trabajar en tu relación con Dios, en la relación íntima con Dios. Y si los digo a ustedes, es una advertencia, no de mí, sino de parte de Dios. Amén. Pónganse las pilas, tómense un tiempo para orar, empiecen con 5 minutos, empiecen con 2 minutos, no importa con lo que empiecen, pero empiecen. Amén. Pronto se les va a ir aumentando esa conexión con Dios, se les va a ir aumentando el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, y ya van a durar horas, tal vez días orando, días en devoción con Dios, pero tenemos que empezar en un lugar, ¿ok? Y entonces vamos a leer estos retos para que lo practiquen, y si quieren tomar acción en su fe, tenemos que practicar estos retos, amén. El primer reto, ore con o por alguien que esté enfermo. Y yo sé que tal vez es difícil, porque yo a veces he tenido esas situaciones presentes en mi vida, y tal vez no lo hago por pena o por, ok, mucha gente aquí no lo puede hacer aquí, pero no, ya no es tiempo de eso, ¿ok? Y ahí yo vi la necesidad de la gente enferma por alguien que ore por ellos. O sea, yo simplemente repartía comida y te lo juro que hubo muchísimo enfermo que simplemente me hablaba y me decía, ven por favor, ¿puedes orar por mí? Y en ese tiempo yo no tenía a Cristo, yo no sabía, pero yo me acercaba y yo oraba con ellos. Con lo poco que yo sabía y la fe que yo tenía, yo oraba. En estos tiempos la necesidad es mayor. Amén. Y lamentablemente yo no conozco las situaciones legales de Estados Unidos para ir a un hospital como en México, pero yo sé que hay gente aquí que sí conoce. Y yo creo que es momento de que nos abramos puertas a esto, a ir a buscar a la gente que ya está por irse y que no sabemos si su alma va a ir a una Amén. eternidad en perdición o en salvación. Amén. Sí, de hecho que lo mencionas, sí, es un curso de $45 y te dan una licencia que puedes entrar a cualquier hospital para orar. O sea, de que se puede, y como les dije, es tiempo ya de acción, ya es tiempo de acción, amén. Así que pueden tomar ese paso a tomar un curso, o simplemente pueden mandar mensaje a un amigo y decir, ¿sabes qué necesitas que ore por ti? ¿Hay algo en lo que necesitas que ore por ti? Y ya con eso nosotros estamos tomando un paso más a nuestra fe. Estamos practicando nuestra fe. Otro reto, considere ayunar por lo menos 1 o 2 comidas esta semana. Y como les dije, tenemos que empezar, no importa que empecemos chiquito, con que empecemos y vayamos creciendo, ¿ok? Considere ayunar por lo menos 1 o 2 comidas esta semana, y use el tiempo para orar por las necesidades que conozca, ya sea de ustedes o de otros, ¿ok? Y por último, evalúe sus propias reglas de vida para ver cuáles pueden ser tradicionales en lugar de mandamientos de Dios, tradiciones, en lugar de mandamiento de Dios. Y este es más como que algo para analizar cómo nosotros estamos viviendo el cristianismo, para analizar si nosotros nos estamos convirtiendo en religiosos como los que acabamos de leer, analizar si hay cierta religiosidad, aunque muchos no lo quieren admitir, incluyéndome a mí, analizar si hay cierta religiosidad en nuestras vidas, ¿ok? Así que necesito, por favor, que evalúen sus propias reglas de vida. Todo lo que nosotros hacemos tenemos en mente sobre todos los topics. Y necesitamos ver si son tradiciones en lugar de los mandamientos. Necesitamos ver si son tradiciones legalistas en vez de los mandamientos de Dios. Amén.
Y bueno, con eso los dejo, hermanos. Les pido que sigan viniendo, que inviten a alguien. La próxima semana vamos a continuar con este libro de Marcos. Como ven, hay muchas cosas que a veces nosotros en casa solemos pasar y como que ignorar, o simplemente no sabemos qué es realmente lo que Jesús trata de decirnos. Pero por eso es bueno asistir a estas clases, para que ustedes puedan refrescar su entendimiento, pueden abrir sus corazones, y para que el Espíritu Santo pueda hablar por medio de su palabra y podamos entender lo que Él tiene para nuestras vidas, el modelo de vida que nosotros debemos de vivir. Amén. Y así nos podemos poner de pie. Ya vamos a orar por las ofrendas. Me gustaría orar también por